Però aquest no funciona y ya funcionará, espero. Buenas tardes a todos y especialmente buenas tardes a Gregorio Jiménez. Yo voy a hacer la presentación hoy de la tertulia, que habitualmente pues o está Toni Olives o los dos que le ayudan, Javier o Alejandro, que lo hacen. Pero en este caso me toca un poco a mí porque soy la culpable de que tengamos hoy aquí a Gregorio Jiménez, acompañado de Santiago Tadeo y de Jesús Esparza, pero especialmente, Gregorio, te haremos hablar a ti. La tertulia de hoy, evidentemente, son estas reflexiones sobre el sector lácteo y el hecho de que Gregorio Jiménez esté aquí, porque es una persona que se ha dedicado muchos años justo al mundo de los lácteos, siendo el director general de Puleva. Como saben ustedes, yo estuve en Granada muchos años y tuve la suerte de poder conocerlo. Yo no voy a hacer un repaso de todos los cargos que ha tenido, porque en internet cualquiera pues lo puede ver, pero sí quiero destacar una cosa que me parece muy importante, y es el hecho de que en Puleva siempre Gregorio Jiménez tuvo claro que era muy importante que hubiera un sector de investigación, y cómo la investigación fue tan importante para Puleva en todos sus procesos de subidas y bajadas que, como todas las empresas, suelen tener, y cómo siempre la investigación fue la que salvó a esta industria granadina tan importante. Una investigación que siempre estuvo conectada a la universidad. La Universidad de Granada, como saben, en los rankings internacionales siempre está pues dentro de las 5 primeras de España, y en este sector y sector de química y de bioquímica siempre también ha tenido un muy buen ranking. Y yo creo que esto es muy importante ver cómo las industrias, gracias a la investigación, es cuando se pueden desarrollar mucho más. Eso, como no, lo llevó a que dentro de, no solo a Gregorio Jiménez hay que asociarlo al mundo de Puleva, hay que asociarlo a muchas otras empresas, pero especialmente quiero destacar el hecho de que, aparte de que fue responsable del Consejo Social y Económico de la ciudad de Granada, que fue donde yo lo conocí en unas reuniones en la Real Academia de Bellas Artes, y en los últimos años ha sido por 2 veces presidente del Consejo Social de la Universidad. Es decir, que un empresario esté tan ligado a la investigación y evidentemente asociado a la universidad es sobre todo por lo que yo lo destaco. Y tengo que decir que llegó ayer, y de ayer a hoy yo creo que he hecho un máster, no solo hablando con él, que siempre es muy agradable hablar con él, sino con las conversaciones que hemos ido teniendo, y creo que he aprendido algo y ha sido un disfrute. Gregorio, tienes tú la palabra cuando quieras. Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento al Ateneo por la invitación de estar aquí, que es un placer venir a Menorca. Era mi primera vez en Menorca, ¿no? Me parece una joya. Eso de cuando uno oye tantas veces lo de sostenibilidad, hay que venir aquí, porque si lo ve uno en la Costa del Sur, eso es inimaginable, que eso sea sostenible, ¿no? Y especialmente agradecimiento a Margarita Orsila, una gran investigadora de la Universidad de Granada, que yo la conocí en la Academia de Bellas Artes, ¿no? Porque durante un tiempo, siendo presidente del Consejo Económico Social, me tocó liderar un poco un proyecto que era cómo diseñar la ciudad del futuro. Y años después, pues estamos viendo un poco los frutos, estos como los olivos, ¿qué tal? Y hoy Granada, pues afortunadamente es una ciudad que se mueve alrededor de la ciencia. Es verdad que patrimonio, Alhambra y todo esto, pero el cambio que se está produciendo es consecuencia de que la Universidad de Granada ha sido posiblemente no diseñado, sino por el trabajo enorme que ha habido de tantísimos profesores e investigadores en una de las universidades y en algunas áreas del conocimiento de arranque mundial, ¿no?
Y esto ha dado lugar a que en este momento en Granada se esté liderando el proyecto de fusión nuclear a nivel europeo, con un proyecto con una inversión de 1.000 millones para hacer una planta experimental de estudiar los materiales con los que se hace la cámara de fusión, que trabaja a 100 millones de grados y, en fin, a unas condiciones increíbles, y se está generando pues toda una industria de nuevos materiales que está viniendo a Granada alrededor del proyecto de fusión nuclear. Y por otro lado, pues también, debido a que hay una gran escuela de matemáticas, pues se generó una escuela de ingeniería informática extraordinaria en el área de inteligencia artificial. Pues en este momento es una de las principales ciudades del mundo. Entonces, digamos, hemos trabajado mucha gente para convertir la ciudad en una ciudad de ciencia, que permita atraer a empresas, fundamentalmente, porque lo que se trata es atraer inversión, atraer grandes empresas. Se están instalando, buscando jóvenes que terminan la carrera, y un ambiente ya de investigación y demás, pues extraordinario, ¿no? Y bueno, todo esto lo digo un poco porque yo soy una persona bastante deformada, porque no creo en la industria como tal si la industria no se mueve a través del conocimiento, ¿no? Y lo digo por la experiencia. Yo trabajé en Puleva 38 años, que no son pocos, y empecé en el departamento de I+D, porque era químico industrial. Luego hice algo de nutrición, porque empezamos a trabajar en nutrición infantil. Y la alimentación en niños, y en niños muy pequeños, y en niños con patologías, pues nos enseñó muchísimo. Y lo más importante que aprendimos es que la leche de vaca es para los terneros, porque la composición de la leche de vaca es distinta a la composición de la leche de mujer. Es decir, cada mamífero segrega leche en función de la velocidad de crecimiento de las necesidades nutricionales que tiene su descendencia. La leche de vaca tiene 3 veces más proteínas que la leche de la madre, y 3 veces más minerales, con lo cual el organismo del niño recién nacido no está preparado para recibir una leche tan fuerte. Y eso, desde el punto de vista estratégico, nos llevó a varias líneas de trabajo. Una, la necesidad de investigar. Los niños había que investigar. Estuvimos trabajando mucho en patología infantil, en diarreas, en todos los trastornos gastrointestinales muy frecuentes en los niños, porque son muy lábiles. Bueno, la realidad es que tardamos 12 años en aprender, que esto sí hay que decirlo, ¿no? El conocimiento o se tiene o se aprende. Cuando se aprende con cabezazos se tarda más, tardamos 12 años. Pero hicimos un modelo, finalmente, que pasamos de perder 200 millones a ganar 1.500 millones por un cambio de modelo. El cambio de modelo era la investigación como base para generar lo que se llama el sistema de valores de la sociedad y de las empresas, que era un sistema de confianza. Bueno, desarrollamos toda una estrategia que nos llevó afortunadamente en el éxito. Simultáneamente, época de los 80, cuando íbamos a entrar en la Comunidad Europea, la idea que teníamos, por inexperiencia absoluta, era que había que ser muy grande, porque si no eres muy grande en Europa ya no puedes vivir. Y eso nos llevó a comprar muchísimas empresas lácteas, ¿no? Málaga, Sevilla, Jerez, Salamanca, una planta en Francia, Granada. Y aquello nos llevó a la ruina, porque comprábamos repartidores y chatarra industrial, porque las instalaciones eran muy antiguas, y eso nos condujo a lo que se llamaba entonces una suspensión de pagos. Y teníamos 2 modelos, el de nutrición infantil, que era un éxito, y el de la chatarra de la parte láctea, que nos llevó a la quiebra. Y bueno, había que salir. Y se sale siempre vendiendo lo que vale. Se vendió la división de nutrición infantil
a Abbott Laboratories. Con eso obtuvimos 120 millones de dólares, es decir, que en 10-12 años construimos un valor de 100 y pico millones de dólares y con eso se resolvió la parte financiera. Pero sobre todo aprendimos en que no íbamos a ser envasadores de leche, sino preparar alimentos con los equilibrios nutricionales necesarios para distintas fases de la vida. Es decir, no es lo mismo las necesidades de una persona de 70 años que un niño de 2 años. Y eso significa que no puede tomar la misma leche ni tiene las mismas necesidades. Y entonces esto nos generó un proceso de segmentación del mercado muy interesante. Se vendió la división de nutrición, hubo un pacto de no competencia 5 años. Y a los 5 años yo le propuse al Consejo hay que sacar una leche infantil, porque hemos visto que los productos infantiles son los que generan la gran confianza del consumidor en las marcas. Esta mañana comiendo hablábamos, las grandes compañías de alimentación en el mundo se han construido sobre niños. Nestlé, líder mundial, su primer producto, una papilla lacteada. Danone, los yogures para los niños. Es decir, era crítico recuperar la parte de nutrición infantil. Como no podíamos pensar otra vez en invertir en una fábrica, hicimos leche líquida en Umbrí. Y con eso empezamos a trabajar pues Puleva Peques, luego a partir de los 3 años, porque vamos a darle leche de vaca, Puleva Max. Y empezamos a proteger todo el mundo infantil con leches líquidas, que obviamente desde el punto de vista de la economía del sistema no tenía nada que ver vender un litro de leche normal de vaca a un producto con una composición diferente. Y esto nos dio una palanca y empezamos a trabajar ya en lo que llamábamos enfermedades sociales asociadas al estilo de vida, ¿no? Enfermedad cardiovascular, pues cambiamos ácidos grasos, cambiamos grasas, grasa de leche saturada por grasas insaturadas, viene toda la teoría de los ácidos grasos altamente poliinsaturados, los omega 3, se construyó una planta de omega 3, claro, todo esto teníamos un centro de investigación con 100 personas, era una máquina pensante. Y entonces, pues, la leche enriquecida en calcio, bueno, todo esto hizo varias cosas. Primero, aprendimos que la empresa tiene que tener su centro de conocimiento, porque es un motor de cambio. Segundo, el conocimiento hay que adquirirlo en la universidad, porque ahí está la investigación básica, porque ahí nos dan las claves. Y tercero, hay un tercer pilar que es importante, que es la clínica. Necesitamos saber qué pasa, porque todo esto que vendemos leche, vendemos quesos, vendemos yogures, pero todo eso es para alimentar a la gente. Y la gente, la salud de la gente depende en parte de lo que se come. Es decir, el primer factor que se liga a la salud es la genética, pero el segundo es la alimentación. Quiere decir que tomamos leche y ¿qué pasa? Y todas las leches son iguales. Y bueno, quiere decir que conformamos unos pilares no tradicionales a lo que es el mundo lácteo. ¿Por qué? Pues posiblemente porque uno de nuestros investigadores empezó a hacer la tesis doctoral y aquello fue como inocular, ¿no?, una célula que empezó a crecer el departamento de investigación, se empezaron a crear unidades de investigación en niños, en patologías, en adultos. Bueno, pues trabajamos con la Universidad de Baleares, lo he dicho esta mañana varias veces, con el profesor Palau, Andreu Palau, que es el catedrático de bioquímica de aquí, universidades por el mundo. Es decir, de una pequeña central lechera hicimos una empresa de alimentación diferente. ¿En base a qué? Yo creo que en base a la investigación, y que construimos equipos muy sensibles, muy formados, y los formábamos internamente.
luego cuando había que mandarlos fuera lo enviábamos para seguir formándose, para construir un poco el pilar de la gente formada y la investigación, ¿no? El único problema de todo esto es que esto empezó a ganar mucho dinero y enseguida pues, todos los grandes vinieron a mirarnos. Y en el año 2010 la compañía Lactalis nos compró. Fue una operación de 700 y pico millones, 14 años después de salir de la suspensión de pagos. Es decir, bueno, en 14 años generamos unos 1.400 millones de euros de resultados, ¿no? Yo le dije a mi presidente, ¿por qué nos vendes, no? Y él me dijo, porque esto vale mucho dinero. Bueno, eso son las empresas, a veces difíciles. Lo más sencillo que puedo decir es que cuando hay proyectos, ideas, conocimiento, dentro o fuera, porque hoy, desgraciadamente para la universidad, es muy barato comprar investigación, muy barato. O sea, hoy proyectos de investigación donde por 50.000, por 30.000 euros se hacen proyectos de investigación con profesores de primerísimo nivel, porque no tienen recursos para investigar. Entonces, hoy comprar investigación es muy fácil, muy barato. Con el conocimiento se puede transformar la industria. Y yo soy un apasionado de decirlo porque lo he vivido. No me lo han contado. Quiere decir que ¿qué podemos hacer aquí? Ahora ellos van a hablar, ¿no? Hemos estado hablando esta mañana. Aquí está lo más importante. Es que es una isla láctea, sorprendentemente. No es lógico. No está en la lógica de que Menorca sea una isla láctea, que tenga una producción que no corresponde con su tamaño ni nada, ¿no? Lo que demuestra que las cosas se pueden cambiar y se pueden salir la excepcionalidad de lo que son las cosas normales. Luego entraremos en el diálogo, que yo creo que es la parte más importante, ¿no? Yo en resumen nosotros nunca pensamos que íbamos a hacer lo que hicimos, porque empezamos con jóvenes que hacían tesis doctorales y tuvimos que aprender, eso sí, y eso nos costó, cómo transformar la investigación en valor de mercado, que nos costó, porque está muy bien investigar y la discusión que teníamos internamente es, vale, tenemos 100 papers ya en la revista El Mundo, pero no ganamos dinero. Por lo tanto, esto está muy bien desde el punto de vista de decir somos magníficos investigando, pero las empresas tienen que dar los resultados porque si no, no viven. Tuvimos que aprender a transformar esa investigación en valor de mercado. Y muchas veces nos parece hasta sorprendente que son cosas a veces tan fáciles que no las vemos, ¿no? Por ejemplo, construimos una marca increíble a través de la alimentación infantil, pero la marca es un intangible que es la que relaciona la empresa con el consumidor. Las personas cuando hacen su vida normal y compran y tal, su comportamiento se debe a valores. Alguien quiere un producto más saludable, otro quiere un producto más ecológico, otro quiere un producto más práctico. Pero al final son valores que hay que identificar muy bien y darle lo que ellos quieren y lo que se necesita, ¿no? Ahora estamos en un movimiento de leches vegetales, ¿no? La proteína vegetal se ha puesto de moda, ¿no? No sé lo que va a durar, pero quizá a veces confundimos la bondad de los vegetales en determinados aspectos, ¿no? Y eso genera movimientos que tampoco tienen mucho sentido, pero los lobbies funcionan, ¿eh? Los lobbies internacionales funcionan. En definitiva, ahora hablaremos
lo que yo digo es, esta es una tierra que merece la pena pelearla desde el punto de vista de que hay mucho, porque hay lo más importante, que es producto. Posiblemente hay productos donde nunca va a ser competitiva Menorca. Es decir, para hacer leche líquida hay que hacer 300, 500, 1.000 millones de litros, porque ahí se obtienen economías de escala. Pero para hacer un queso no hace falta tanta economía. Y si es diferencial, mucha menos. Mucha menos. Entonces, yo creo que hay una oportunidad. Es verdad que quizás lo que más sorprende es la atomización. Esta mañana estábamos visitando el Consejo, ¿no? Regulador, 35 marcas para hacer 2.300 toneladas. Entonces, claro, cada marca sale un cachito muy chico. Y llevar eso al desarrollo no es fácil. Hay que buscar otros modelos de unión, que bueno, luego propondré algunas cosas, ¿no? Cuando ellos hablen, ya hemos hablado. Y las cosas están para cambiarlas. Y la alimentación, sobre todo el sector primario, que es un poco la idea que quiero transmitir, el sector primario no es un sector independiente de la sociedad. El ganadero no es que produce leche, es que se produce la leche que luego va a una empresa, esa empresa fabrica, va a un canal de distribución y finalmente alguien lo compra, que es el que paga por el producto. Estamos en un momento donde la distribución es una barrera terrible. Quien manda en este momento en el sector agroalimentario es la distribución. Y la distribución ha hecho movimientos para evitar el desarrollo de la innovación, que es la marca de la distribución. Porque eso hace que los productos se homogeneicen. Todos los productos son iguales, por lo tanto la única variable de competencia es el precio. Y cuando la variable de competencia es el precio, gana el grande, no gana el chico. Y eso obviamente genera un conflicto para pequeños productores. Frente a eso tenemos que hacer técnicas que eviten el proceso de la fortaleza que en este momento tiene la gran distribución. La marca de distribución, desde mi punto de vista, es un proceso de homogeneización donde todos vestimos iguales, donde todos somos iguales, todos los productos son iguales, por lo tanto yo pongo el mío con mi marca y lo demás fuera, ¿no? Y esto está generando pues una caída masiva de empresas, está generando un conflicto para la innovación, para los procesos de cambio, obviamente. No sé si Internet va a cambiar el modelo, pero en este momento 6 compañías de distribución concentran el 60% de la distribución española. Por lo tanto, son los que ponen los precios y los que regulan que se vende y no se vende, ¿no? Bien, ese es el escenario. Y entonces lo que tenemos que trabajar es para vencer esos escenarios. Y vencer esos escenarios significa activar la demanda, y la demanda hay que activarla con conocimiento y marca, que son los dos grandes pilares. Por lo tanto, yo, como me ha tocado pelear mucho, pues siempre soy optimista, porque creo que siempre hay una puerta que se abre. Y si se busca, se encuentra. Esta tierra para mí parece una joyita, ¿no? Tiene una oportunidad que es no trabajar 1000 contra 1000, sino unir fuerzas, construir marca y hacer una estrategia. Yo creo que hay 3 pilares que hay que hacer. Es la marca. No puede haber 35 marcas, puede haberlas, pero tenemos que buscar un paraguas por encima. Desarrollo de productos, hay que invertir algo en desarrollo. Es que si no, hacemos lo que hace todo el mundo. Y lentamente, pero yo creo que es muy importante, teniendo una universidad aquí cerca, empezar con ella, es empezar a hacer qué pasa con el queso, qué características nutricionales, qué pasa cuando nos tomamos un queso,
cómo va eso en sangre, qué pasa con la grasa, qué pasa con las proteínas. Todo esto nos va a dar luces seguramente, y donde no esperamos encontrar nada nos encontraremos una joya de investigación, y por ahí podremos encontrar elementos diferenciales para montar estrategias diferenciales, ¿no? El precio nunca será una variable para un entorno pequeño. Nunca va a ser el precio, y por lo tanto los costes tampoco, porque uno puede ir bajando costes hasta que ya no hay costes porque no existe empresa. Es decir, los modelos de coste están muy bien, pero en economías de escala, productos, empresas con grandes cantidades, y ahora aquí se está produciendo no tanto la concentración que se ha producido en la distribución, pero Lactalis en este momento factura en España 1.200, casi 1.300 millones. Danone, quitamos a Nestlé, que siempre está fuera porque por su diversidad. Danone en España 700 y pico millones, hay varias de 600, Hilas, Pascual, Capsa, asturiana. Luego están las queseras, ¿no? Es decir, García Vaquero, y las cooperativas, los vascos y los andaluces de Cobas, ¿no? Es decir, se ha concentrado mucho aquí. Cada provincia tenía una central lechera, ¿eh? Cada provincia. Entonces, todo eso ha habido un proceso de concentración no suficiente para pelearse a fondo con la concentración que había en la distribución. Y yo creo que el gobierno, los gobiernos, no digo en general los gobiernos han permitido una concentración en la distribución que no es lógica. ¿Por qué? Porque hablamos de inflación y los precios no los marca el mercado, los marca la distribución, ¿no? Entonces, pero esa es la realidad, y contra eso es contra lo que hay que pelear. Y hay que pelear con las herramientas que nos da la ciencia, las marcas, el desarrollo, y utilizar gente formada, formar gente joven, porque en unos años eso será, abrirá caminos. Bueno, espero que luego podamos hablar más, ¿no? Le podemos pasar la palabra a Santiago Tadeo, que nos habla un poco de la estructura de una de las industrias de Menorca dedicada a lácteos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más agradecer al Ateneo la invitación para poder estar aquí y compartir hoy esta mesa con Gregorio y con Jesús. Con Gregorio hemos tenido el placer esta mañana de poder compartir una buena charla y decir lo que hemos oído hoy, ¿no? Aquí también, que realmente pues, bueno, compartimos el 100%, ¿no? de la situación donde estamos y hacia dónde tendríamos que evolucionar, ¿no? Yo, bueno, ya la otra vez que hicimos una exposición a través de lo que, o debido a lo que fue el cierre de Menorca-Llet, pues bueno, es un poco lo que hemos compartido esta mañana con Gregorio, y él decía ahora, ¿no? Estar con el tema de la leche líquida, pues bueno, y con el tema de la distribución, que ahora muy bien explicaba también, pues bueno, es donde hemos estado, ¿no? En unos años, digamos, aquí en Menorca, con una baja rentabilidad a una parte de la leche que se producía, ¿no? Y con la decisión que hemos tomado después de un año COVID, después de un segundo año COVID acompañado de la desgraciada guerra de Ucrania, con un incremento de costes exagerados, desorbitados, pues hemos aprovechado también una mala coyuntura para intentar un poco hacer lo que decíamos, ¿no? Esta mañana, y ahora también mencionaba, y yo ya había comentado también, intentar transformar la leche que nos traen los países, que nos viene de la finca, en productos de mayor valor añadido. Comentábamos en este sentido también esta mañana que, y también lo había comentado y lo he comentado en otras ocasiones, que hay un hecho que es diferencial, que tenemos en nuestro caso, que es la elaboración del queso con una denominación de origen, Mahón Menorca, que ello quiere decir que solo se puede producir aquí. Y me preguntaba esta mañana, Gregorio, ¿tiene potencial de crecimiento? Yo, desde que me incorporé en mi segunda etapa en Coinga, pues le he dicho que sí, como lo he manifestado en otras ocasiones, y de hecho hemos estado hablando, como también ya había expuesto en otras ocasiones, el tema de las inversiones que hemos llevado a cabo
para poder mejorar el producto, mejorar en calidad, desarrollarnos en clientes y abrir, digamos, lo que es el abanico nuestro de hasta dónde llegamos, ¿no? Desde a través de la denominación de origen, yo creo que fue una idea muy acertada en su momento el llevarla a cabo. Llegamos a muchos, de una manera singular, a muchos sitios, pero tenemos que poder llegar a muchos más. Menorca exporta un 12%, alrededor de esta Pedal sabría mejor que yo, pero viene a ser cada año un 12%, como también hace la propia Coinga. Y yo siempre digo igual, eso es insuficiente. Coinga tiene que poder exportar mucho más. No tenemos que, digamos, tampoco ir a competir, incluso sacando otros productos diferenciados, competir en los mercados en los que ya estamos y en donde hay otros quesos con denominación de origen. También es cierto lo que comentaba Gregorio, que también es algo que se comentó en cierta manera en una anterior tertulia, de que no se comentó en el sentido de que hubiese, digamos, muchas marcas, pero sí por qué se ha producido que haya una proliferación de estas marcas, ¿no? Y es porque, bueno, las fincas tienen que buscar rentabilidades y estas rentabilidades, a lo mejor solo haciendo leche líquida, no ha sido posible, ¿no? Y una vía de escape que tenían para mejorar esa rentabilidad era la elaboración de queso, y son pequeñas producciones que van al mercado, pero que a lo mejor no pueden salir más allá de donde están ahora, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí lo que está claro y el objetivo, digamos, final, yo creo que tiene que ser compartido entre todos y hay que buscar sinergias para que ello sea así, que es buscar la rentabilidad de las fincas, mejorar la rentabilidad para que los países tengan una renta, digamos, adecuada, para que pueda haber ese relevo generacional que siempre ha estado en Menorca, en el sentido de que las fincas pues, no se vayan cerrando. Y vemos a lo largo de los años, también por la situación de la terciarización de la economía, no tan solo de Menorca, sino de Baleares y de España, que es un proceso que ha habido por muchos motivos, pero uno de ellos es porque las fincas no han sido lo suficientemente rentables, y eso es lo que hay que girar, yo creo. Y hay un aspecto, yo creo que es muy importante, y a lo mejor no se ha hecho en lo suficiente empuje en ello o con ímpetu en Menorca, que es el tema de la investigación. A lo mejor hemos invertido, como hace ahora Coinga, tenemos otros proyectos también para invertir en una segunda fase, que estamos ya en ella, y en una tercera fase incluso, ¿no? Con más ambición. Pero es cierto que si uno mira hacia atrás y vemos la evolución que ha tenido, ya no solo Coinga, hablo del sector en general, del sector lácteo, que podríamos unir muchas fuerzas en el sentido de investigar, mejorar productos, sacar incluso otros productos, porque decimos el queso Mao en Menorca, pero llegará un momento que aunque pudiéramos vender mucho más, y yo soy de los que digo que tiene potencial de crecimiento, hay otros productos como pueda ser el kéfir que hacemos nosotros, otro queso que está fuera de la DO que también estamos haciendo, que seguro que tiene crecimiento, ¿no? Y con investigación se puede llegar también, y más de más, pues en otros productos, ¿no? Y tampoco no me quiero extender más porque bueno, creo que ya lo había explicado también, aquí creo que es un poco la base y compartida totalmente pues con Gregorio, como hemos hecho esta mañana. Muchas gracias, Santiago. Paso la palabra a Jesús Esparza, CEO de la quesería menorquina. Bueno, muy buenas tardes. Como todos, lo primero agradecer la invitación del Ateneo y poder pues sentarme aquí al lado tanto de Santi como de Gregorio, ¿no? Yo, antes de entrar en lo que es la parte más láctea, sí que me gustaría hacer una reflexión acerca de lo que ha comentado Gregorio casi al final, que es la concentración y el poder de la gran distribución, ¿no? Porque es curioso que hay unas leyes muy estrictas para todo el tema de la competencia y sobre todo de toda la ley antimonopolio para las empresas, etcétera, etcétera. Una ley por la cual ningún fabricante puede hablar con un competidor suyo para no acordar precios y demás. Y sin embargo, a plena luz del día, pues al final parece que no se vigila tanto la concentración en la gran distribución, porque efectivamente en muy poquitas manos se concentra prácticamente toda la venta, en este caso de productos alimentarios en España,
pero es que además los precios no les hace falta sentarse para hablar de ellos, son públicos, o sea, con lo cual el precio lo marca el que lo marca y los demás siguen, ¿no? Con lo cual, bueno, esa yo creo que sería, eso podría dar ya un debate separado, ¿no? En cuanto a lo que es todo el tema lácteo, bueno, yo creo no voy a repetir todo lo que ya sabemos, ¿no? Todas las circunstancias que se están dando desde la aparición de la COVID, la caída de las ventas, probablemente un alto sacrificio pues de vacas que ha llevado a una baja producción, junto con un incremento en todos los costes, que en definitiva ha llevado pues a un incremento muy sustancial del precio de la leche y del pago por la leche, no solo en Menorca, sino en España y a nivel mundial, ¿no? Pero yo creo que es importante volver sobre otro de los puntos que mencionaba el señor Jiménez, que es el valor de mercado. Porque, como bien dice el refrán, solo el necio confunde valor y precio. Y hay que ir al valor, no al precio. No nos tiene que obcecar ahora el hecho de que parece que la leche ya se paga bien, porque de hecho además si habláramos con los países no creo que estén muy contentos ni con el precio que se paga ahora. Por lo tanto, las bases del negocio yo creo que se deben sustentar sobre otros pilares, ¿no? Y probablemente yo creo que estamos en un momento, no sé si decir crítico, pero desde luego en un momento importante para el sector lácteo de Menorca. Porque a mi entender estamos en un momento de un cierto desequilibrio en el sector. Yo creo que es fundamental contemplar el sector lácteo de Menorca como un conjunto y verlo como un todo, y la salida a futuro se tiene que contemplar como un conjunto de todo lo que se está haciendo en Menorca. Y a lo largo de la historia ha habido distintos equilibrios que, de manera natural se ha llegado a ellos y son los que yo entiendo que han dado estabilidad al sector, ¿no? Y si nos remontamos pues al siglo pasado, está todo el papel, lógicamente, que jugó en su momento industrial que será menorquina, con la creación del caserío, un producto con un alto valor añadido, que era un buen negocio y que por lo tanto se trasladaba a un buen precio a los productores primarios, ¿no? Haciendo referencia a lo que que sería Menorquina y su historia, el paso por la multinacional llevó pues a un estrechamiento y a un apretamiento en los precios, pero sin embargo seguía siendo pues una compra en un volumen muy importante. Prácticamente se multiplicó por 4 lo que es la recogida de queso local en aquel periodo. Si bien se pasó a hacer la cuajada, un producto más neutro, etcétera, pero volvió a ser otra etapa de equilibrio. Y ya viene a ser el 2004, cuando la multinacional decide salir de Menorca, que ahí es donde se plantean los excedentes de leche y aparece Capsa, monta junto con Coinga Menorcallet, da salida a toda esa leche, pero evidentemente con el paso del tiempo, con la desaparición de las cuotas lácteas, etcétera, pues ese es un producto de baja rentabilidad y que, pues insisto, creo que hay que ver el conjunto del sector lácteo de Menorca para entender qué valor añadido tiene y qué precio y qué valor aporta al sector primario. Con lo cual, pues hemos pasado a través de esas fases. Por supuesto que la DO tiene su valor indudable y de hecho es la que soporta, sin lugar a dudas, principalmente todo lo que es la aportación de valor al productor primario, pero ahora mismo, estamos un tanto cojos al haber pues ya desaparecido, ¿no?, la venta de leche como tal. Yo creo que es absolutamente fundamental para todos el buscar salidas de valor, y lo estamos diciendo en el último año, pues todos estamos hablando de buscar valor añadido, ¿no? Y ahí pues vuelvo un poco a las palabras que decía Gregorio. Yo creo que efectivamente ese valor añadido hay que buscarlo sin lugar a dudas a través de la investigación, de la ciencia, marcar unos puntos diferenciales del producto. Menorca tiene otro valor añadido que es Menorca como tal,
y ahí hay que buscar los valores de Menorca para añadírselos a esa producción láctea, porque leche se podrá hacer en muchos sitios, pero Menorca solo hay una. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo también en valor para añadirlo al producto que se ofrece. Y una cuestión fundamental, yo creo que es, y en este sentido yo agradezco la visita porque lógicamente pues una experiencia de este tipo es muy enriquecedora, pues probablemente para todos los que estamos en el sector, y es que yo creo que lo importante aquí es que, de lo que nos ha explicado el señor Jiménez, es que no se trata de que un industrial se ponga a pensar qué es lo que puede hacer y qué le puede resultar fácil hacer o bonito o interesante, sino que esto parte del consumidor. La investigación tiene que poner el foco en el consumidor y a partir del consumidor llegar a qué se le puede ofrecer para que verdaderamente lo que se genere sea un valor de mercado, porque si no, no va a perdurar en el tiempo. Y bueno, yo creo que desde luego esa es la vía por la que Menorca, sin lugar a dudas, tenemos que buscar la salida. Yo quiero aprovechar, me gustaría saber, y aprovechar ya, me permito lanzar la primera pregunta, ya por curiosidad, ¿cuál era el presupuesto, cómo articulabais todo ese presupuesto de investigación? Cuando decías, creo que he oído que teníais 100 personas en I+D, y otra pata fundamental, ¿cómo establecíais los convenios o las relaciones con la universidad? Porque eso es clave, porque una industria tampoco puede dedicarse a la investigación básica, ¿no? No, pero es un tema muy interesante, es decir, cuando uno ve los libros de Nestlé, ¿no? Al final yo estudiaba a los grandes porque los grandes son los que te enseñas. Si nosotros facturábamos en un momento 400 millones, pues dedicábamos el 1% de nuestro presupuesto de ventas a investigación. El 1%. ¿Vale? 4 millones. Con 4 millones pues, se conquista el mundo. Es el 1%. Nos gastábamos el 3,2% en comunicación. Y yo a veces decía, prefiero 0,75 menos en comunicación, pero que no me falle el conocimiento. Y uno tiene que defender. Yo decidí irme de Pureva, pues, primero porque llevaba 38 años y necesitaba, y segundo por el modelo de los franceses. Los franceses no creen mucho en la investigación, prefieren ir comprando empresas y crecer por adquisiciones, ¿no? Mi discusión con ellos decía, bueno, vamos a invertir el 0,15, ¿no? 0,15 no. Entonces, primer punto es en torno al 1%, y en ese 1% está el dinero que yo me voy a gastar con la universidad. Entonces, si tú decides, bueno, vamos a poner unas líneas de base porque no sabes nada, bueno, vamos a ver qué pasa si podemos modificar grasas, si podemos de alguna manera sustituir grasas saturadas por algo más insaturadas, si podemos poner ya altamente poliinsaturadas tipo omega, bueno, pues, si podemos reducir niveles de azúcar y tal. Y se ponen unas claves y empezamos a hacer el acercamiento con la universidad para ir generando conocimiento, sin olvidar que hay una tercera pata que es la clínica. Es decir, todo esto es para comer y por lo tanto, ¿qué pasa en el cuerpo humano cuando uno se toma un queso de Mahón? Y esto me parece que es muy importante, es decir, se nos ha olvidado que la alimentación no es un sector, sino que es el principal factor después de la genética de la salud de la población, que es una visión radicalmente distinta. Entonces, y esto permite sacrificar determinadas rentabilidades. Nosotros terminamos con EBITDA del 17% vendiendo leche líquida. Es verdad que no era leche líquida normal, teníamos muchos agregados. Pero si se va cogiendo una línea de trabajo
con un 1%, con un 0,5, si se tiene 0, con un 0,5, si nosotros teníamos 400 millones o 500 millones, un 0,5 eran 2,5 millones. Con 2,5 millones se tiene para hacer programas de investigación en las universidades y para tener una plantilla de gente, sobre todo que se va formando, que va haciendo las tesis doctorales y mucha gente pensando se encuentra caminos, ¿no? Entonces, esto era fundamental. Tener recursos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para eso necesitamos que el margen bruto, que es un poco donde se gana el dinero, sea suficiente para después gastarte el 1. Pero, en fin, el 1 siempre se tiene que sacar, porque si no, el motor de conocimiento yo hago lo que hacen los demás, y si no era el más grande, pues palma, ¿no? De todas maneras, en tu reflexión hay un tema que sí me gustaría, porque está dentro de lo que hemos estado hablando esta mañana también. Kraft viene aquí y compra el caserío. Parte técnica, da igual. En un momento determinado, como hacen todas las grandes multinacionales, economía de costes, de tal y cual, con centros, y se lleva la marca, que es lo que vale. Es decir, las máquinas se compran. Las marcas hay que construirlas, y todo ese sistema de valores que a lo largo de tantos años se ha ido construyendo alrededor del caserío, se la lleva. Visto desde fuera y sin no más de 15 minutos de reflexión, uno viene aquí y dice: Menorca en este momento es una admiración fuera de aquí, ¿no? Por muchas razones, porque ha sido capaz de defender el territorio de las agresiones, de los desarrollos mal planificados. Es una isla ordenada, rica, con cultura, es decir, tiene una serie de valores extraordinarios. Si a esos valores se le agregaran algunos perfiles de ciencia, hubo una marca que se llamaba Menorquina, ¿no? Y pusiéramos una marca que se llamaba de Menorca, que englobase la denominación de origen, tú ya tendrías una marca para tu producto. Sí. Hay que trabajar en unir por encima, no tienen que perderse las marcas chicas, pero todo el sector, si tuviera una sola marca, eso tiene un peso enorme, porque se podría establecer políticas de relaciones públicas asociadas a muchas cosas, a la ciencia, al deporte, en fin, a lo que se quiera. Y eso tiraría de la demanda y sería una de las herramientas fundamentales para trabajar contra los sistemas de fuerza del gran canal de la distribución, ¿no? Es decir, caminos hay. El único problema que siempre existe es que, claro, poner de acuerdo a 100 no es fácil, pero ese es el camino. O sea, uno solo no hace la lucha, no puede, no tiene fuerza, no tiene recursos. Todos juntos, ojo, porque yo esta mañana hacía las cuentas. Si vosotros hacéis 12 millones de kilos y lo transformo en leche, hacéis 100 millones de litros, que no existen en la isla, ¿eh? No existen. La isla funciona 50 y ahora con la caidilla, bueno, habrá 30 y tantos. Pero vosotros manejáis 100 de otra manera. Es decir, hay capacidad. Y lo más importante, hay producto. Vosotros no pedís dinero, ellos no pierden dinero. Condición sine qua non para construir. No estamos diciendo, bueno, a lo mejor hay que buscar transitoriamente fondos que ayuden para invertir. Es decir, habría que haber pero lo más importante es que existen productos que en este momento ganan dinero. Y vosotros, que habéis pasado por épocas altamente complicadas, quiere decir que habéis demostrado, primero, que hay gestión y, segundo, que es un sector que puede ganar dinero. Luego, lo que hace falta ahora es hay que elevarse un poco y hay que hacer un paraguas de marca asociado al propio nombre de la isla, porque la isla tiene unos valores extraordinarios, reconocidos, que no hay que construir, los tiene.
quizás hay que darle un poquito de ciencia, un poquito asociado, ¿no? Mañana la Asociación Láctea de Menorca hace un workshop donde vienen 5 investigadores sobre nutrición y lácteos, que lo hay, y Juan Camín, que está aquí, lo conoce muy bien. Entonces eso empieza a radiar, decir, se están haciendo cosas. La comunicación no es poner un anuncio solo en el periódico, es hacer, sobre todo el concepto de relaciones públicas, es hacer actos. Lo que está haciendo el Ateneo. Ahorita me explicaba, ¿no? Hay casi 1000 socios ya. ¿Por qué? 340. Bueno, yo siempre pongo un poco de generosidad. Es decir, ¿qué se ha hecho? Hacer cosas. Luces. Entonces la gente viene, se atrae. Eso es lo que hay que hacer. Y los sectores funcionan igual, pero tenemos que dar valor. Y el valor, aparte de los valores que ya tiene la ciudad y la isla, se le pueden ir asociando valores relacionados con la investigación, con la ciencia, con todo eso. Y eso empieza a construir poco a poco todo un modelo que a corto plazo es mucho más rápido que los procesos de investigación, obviamente. Pero por algo hay que empezar primero por construir todos esos modelos. Y luego estamos en una crisis, es verdad, pero en el año 2007, con la fiebre de las vacas locas, hubo el mismo problema. Pagábamos la leche a 0,50 y tantos. Y luego, pues, o sea, las crisis son importantes aguantarlas y poner las medidas necesarias, pero no es el final. Finalmente eso termina arreglándose. Y hay que tener esa conciencia, porque si no es que, claro, aquello llegó a 0,50 y tanto y poco a poco, hasta 0,30 y tantos. Quiere decir que estamos en un momento delicado, pero es coyuntural, no es definitivo. Y esto es importante porque nos abre un poco de esperanza hacia el futuro, ¿no? Y luego hablamos de leche líquida, pero hay que matizar. La leche líquida, larga vida, es una commodity. La leche líquida fresca es una oportunidad. Es una oportunidad. Y si hay una población de 6 millones y hay un consumo de 80 per cápita, hay capacidad de desarrollo de la leche líquida enorme, cuidando bien el envase, en fin, la distribución, pero hoy los sistemas tendréis que dar un paso más adelante cuando tengáis más capacidad de hacer el envasado aséptico para que pueda tener la leche fresca 20, 25, 30 días de caducidad, porque el envasado es estéril. Eso sería un paso tecnológico más, pero no vas a competir con la commodity que es un brick. Y eso pues sería oportuno. Bueno, yo creo que también merece la pena que, al ser tertulia, que demos la palabra al público que está aquí. Hay un micro que se puede circular si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, tanto a Gregorio Jiménez como a Santiago Tadeo y a Jesús Esparza. Sí, ahora le pasarán el micro. Hola, buenas noches. Yo es que tengo 50 preguntas, pero solo voy a hacer un par. Primero, yo lo que nunca he acabado de entender es que el queso menorquín siempre ha sido reconocido con premios desde hace muchos años, está muy bien valorado, vas a un concurso y ganas. En cambio, no se ha penetrado en el mercado. O sea, ¿eso qué explicación técnica puede tener? Se supone que esto tendría que convertirse en más valor, pero yo esto lo he comprobado
la calidad muchas veces no se valora, se prevalece otras cosas. Bueno, la calidad es un intangible que no se valora hasta que no se prueba. Es decir, yo creo que cuando yo le preguntaba esta mañana a Santiago, ¿se puede crecer? Y me decía, estamos creciendo, se puede crecer. Es decir, hay que hacer políticas de demanda, hay que tener políticas comerciales con unos objetivos, porque el mundo es muy grande, pero decir, bueno, por ejemplo, he visto los números de la DO, 12% en la península. Pues no es nada, es que 12% no es nada. Hay redes comerciales, hay una estrategia comercial definida, se invierte dinero en dar a conocer mediante programas de relaciones públicas la bondad del queso. O sea, ¿por qué? Porque se encuentra. El otro día yo en Madrid cuando me llamó Margarita, me fui a tomarme un café y lo primero que hice fue comprar. Pero fui a un sitio que sabía que me lo iba a encontrar, que era en la pastelería Mallorca de Madrid. Pero entonces hay que buscar, hay que activar el área comercial, la difusión del área comercial, y hay que activar de alguna manera la comunicación, entendiendo una comunicación que dé valor a la marca. La denominación de origen per se es un valor, pero hay que decirlo. Es decir, en este momento el 66% de la DO que se vende está entre Menorca y Mallorca. Solo. 12% de exportación, 12% el resto de la península. Claro, es que muy poco. Pero, porque he dicho al principio, el sector primario no es un sector aislado, esto es una cadena. Uno produce la leche, el otro la elabora, el otro tal, hay que ponerlo en el mercado y hay que tirar de la demanda. Por eso siempre digo, no olvidamos de que quien paga de verdad, el consumidor, que es el que compra. Y a ese hay que hacerle llegar de alguna manera, mediante técnicas de comunicación, sin hacer grandes dispendios, para que conozca el valor. Por eso yo soy partidario de que construir una marca para todo el sector lácteo de Menorca sería una oportunidad. Sería una oportunidad, porque todo el mundo, primero, industrial, la menorquina tendría una marca, todos los productores tendrían una marca y se podrían establecer políticas de activación de demanda, haciendo políticas de difusión de la marca, que es mucho más fácil hacer una marca que 50. O sea, 50 hay que poner dinero, ¿no? Y esto es así. Entonces, yo puedo hacer en mi casa un flan maravilloso, la mejor, y lo llevo a un premio y me dan un premio. Pero si luego no soy capaz de difundir, de dar a conocer y todo eso, pues no es fácil, aunque den premios. Gracias. María José, ¿podrías pasar el micro a Alejandro? ¿Quiere el micro? Alejandro. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. La verdad es que es un placer saber mucho de la realidad que significa esto. Es verdad que ligar la investigación, el conocimiento con la empresa es una cosa clave que a lo mejor se tendría que potenciar muchísimo más. Y no solamente estudiar el producto, que es una parte fundamental, también el mercado, el consumidor y el tema de la salud. El tema de la marca, por ejemplo, lo del Caserío Me Fío fue una marca afortunada. Y es verdad que a veces la competencia no solamente compra, sino que el llevarse la marca es crucial para
a eliminar otra competencia posible, ¿no? Pero los canales de distribución, por ejemplo, ¿está estudiado si con el tema de Internet, con el tema de, por ejemplo, Amazon ahora vende muchísimo a través de a distancia, etcétera? ¿Hay una previsión de que se pueda abrir muchísimo mercado a través de nuevas formas de consumo y de compra, que eso podría generar muchísima demanda de producto? Gracias. Bueno, ahí yo soy de los que pienso que dentro de 25 años no habrá supermercado, porque gastar tiempo en ir a comprar un litro de leche en un supermercado es que no tiene sentido. Uno escribe en una plataforma no sé qué y te lo traen a tu casa y pagas y se acabó. Esto va a cambiar, porque ya estamos viendo supermercados virtuales donde con los códigos estos tal, enchufas 3 de estos, 5 de estos, tal igual, los traen a casa y no hace falta, ¿no? Bueno, estamos viendo como aquí, afortunadamente no he visto mucho se alquila, pero en Granada el centro está en alquiler, todas las tiendas cerradas. O sea, Internet está cambiando el modelo absolutamente, el comportamiento, y nosotros todavía nos cuesta, pero nuestros hijos y los pequeños que vienen es que no compran nada en físico, no compran nada en físico. Entonces, por eso hay que hacer fuertes las marcas, porque si no, va a mandar a más. Y hay que tirar de marcas. Y luego yo creo que se está produciendo, porque frente a la gran capacidad que ha tenido la distribución de imponer y la negociación han hecho, pues por ejemplo, han salido fruterías, pero está inundada España de fruterías y de verdulerías, cosa que antes no. O sea, se están empezando a establecer tiendas especializadas que antes no existían, porque uno iba con la idea de en el supermercado lo tengo todo y ahora dice no, la fruta la compro en una frutería porque es mejor. Es decir, que esto va a cambiar, está claro, pero que hay que estar reconocido. Es decir, que el producto tiene que tener un nombre, y un nombre cuanto más grande, más posibilidad de poder invertir en ese. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad. El producto no es solo el físico. La marca es parte del producto y es el intangible del producto, que es lo que más vale. Lo que más vale. Hoy siempre se habla de la economía de los intangibles, que es el que sabe, el que tiene algo distinto. La marca no es copiable. El caserío no ha sido copiado. Entonces, se la han llevado. Para ello, utilizarla. Las máquinas se quedan aquí y ya pondremos otras. Entonces, esa es la parte que yo creo que uniendo y poniendo un sombrero, una marca paraguas que coja todo el sector de Menorca sería una oportunidad, porque entonces se podrían hacer políticas de relaciones, de comunicación, que hoy pues, hay gente experta en esto y por lo menos se empezaría a hablar, ¿no? Sí, un comentario acerca del tema de Internet y de los supermercados. Yo creo que hay que, en el tema de la alimentación hay que tener en cuenta que hay una diferencia sustancial con otro tipo de productos. Es decir, uno entra a una librería y ve no sé cuántos 1000 libros en una librería grande, pero al final se lleva uno. Cuando tú vas al supermercado, te llevas uno de un montón de cosas. Es decir, la gran distribución son agrupadores de productos. Entonces, conceptualmente es distinto. Digo esto porque al final un gran fabricante, y por supuesto un pequeño, impensable, pero ni siquiera un gran fabricante prácticamente en alimentación se puede plantear vender a través de Internet.
Estoy hablando de la gran distribución y hablemos hasta de Nestlé, si quieres. O sea, es absurdo. Sin embargo, quien monta la tienda online es la propia gran distribución. Es decir, probablemente la venta de alimentos, que sin lugar a dudas va a evolucionar y que las tiendas desaparecerán, pero compraremos en el Mercadona virtual. ¿Me explico? O sea, yo creo que va más en ese sentido que no probablemente porque los fabricantes vendan directamente al consumidor. Y es por una cuestión nuestra, no de los fabricantes. Nadie estará dispuesto a entrar en la tienda de Nestlé a comprarse los yogures, en la tienda de no sé quién a comprarse el jamón, o sea, eso es un absurdo. Y probablemente se va más incluso ya con todo el tema de la comunicación y Internet, a que sea la nevera quien te haga la compra. Tú estableces una cesta de la compra rutinaria y eso es lo que la nevera directamente te va a comprar. Pero entonces queda espacio para lo que estamos diciendo, y es que probablemente te tomes el tiempo para ir a elegir un producto diferenciado, característico, etcétera, a un sitio y probablemente a una tienda física o a lo que tú quieras. Y eso es lo que va a tener valor. No. Perdone, pero bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Pero cuando hubo la pandemia, recuerdo que hubo un momento un poco de psicosis porque tenías que salir a comprar y bueno, era como estar. Y entonces aquí en Menorca hay una cooperativa que se llama San Crispino, no sé qué. Entonces yo me lo miré por internet y pensé, jolines, si puedo por internet encargar y que me lo traigan, pues en fin, además no tendré que subir el agua y todo eso. Bueno, al final después resultó que como había tanta demanda solamente servían a la zona centro de la isla y tal. Pero bueno, yo pensé, la marca tiene que tener un prestigio, tiene que tener un buen nombre, pero a veces también la tienda, imaginemos lo que decíamos, ¿no? Que ese nombre de Menorca no sea solamente un producto, sino que sea una tienda virtual en la que tú sabes que entrando ahí vas a tener productos de calidad de Menorca y que eso lo puedes asociar con una serie de cosas que tú confías, agradables, etcétera, y que las puedes traer a todo el mundo. Me refiero a eso, a que es verdad que no sabemos hacia dónde va a ir y claro, hoy en día en los supermercados no vas solamente a comprar. Es decir, yo veo que la gente va allí a hablar y a pasar un rato a encontrarse con gente que no ve normalmente hace años, porque todo el mundo se encuentra allí. Entonces, es verdad que hay cosas psicológicas que están cambiando y van a cambiar, pero yo creo que de cara al mercado ese global en el que estamos, pues hay que buscar formas imaginativas y mucha investigación sobre este tema, porque realmente si tú ves la tendencia hacia dónde va, puedes anticiparte y puedes proponer cosas, ¿no? Hay otra pregunta, no sé si quieres, pero digo por el tiempo que nos queda. Gracias. Bien, más que una pregunta, era un poco al hilo de lo que va surgiendo, que esta mañana, claro, yo ya he empezado con el tema de las marcas porque es lo que me habían preguntado previamente, pero quizá me he saltado lo más importante, y es que, claro, esta marca aglutinadora es la que tenemos con la denominación de origen, es decir, nuestro queso tiene un nombre y unos apellidos, es queso Mahón Menorca, y la comunicación sí que se lleva de forma conjunta. Y sí que se intenta, en la medida de lo posible, en la medida de los recursos disponibles, pues trasladar esto al consumidor como una marca única, aunque haya pues las 37 marcas que son los productores y los encargados de la comercialización después. Pero esto sí que se hace, y sí que se hace una labor, pues por ejemplo mañana vuelvo a estar en Madrid otra vez con una serie de periodistas, bueno, pues presentando nuestro producto, por supuesto llevando los valores de Menorca asociados al mismo. Entonces esto de alguna manera siempre se puede mejorar, se puede ampliar, pero de alguna manera sí que está generado con la denominación de origen. Esto es lo que quería un poco comentar. Posiblemente yo me he expresado mal, pero necesitamos una marca que además de la DEO
pueda meter otras cosas. ¿Por qué? Si yo tengo una marca, que por supuesto la DEO está ahí, pero si yo tengo una marca que se llama De Menorca, este señor tiene una marca que ahora no tiene. Y cuando tiramos de la demanda de Menorca, por supuesto que está la DEO con toda su política y demás, pero este señor vende yogures y vende tal. Es decir, el portfolio puede ser mucho más amplio. La DEO es muy particular. Y estamos viendo, por ejemplo, y yo soy un defensor de las DEO, pero estamos viendo, por ejemplo, en los vinos, cómo hay vinos que quieren personalizarse tal y cual, se tienen que salir de la DEO para hacer esto. Entonces, cuando estamos afrontando un sector pequeño, estamos hablando de que en España se producen casi 7.600 millones de litros y aquí estamos hablando de 50, pues tenemos que hacer un tiro muy fino porque no tenemos recursos para pelearnos con los grandes. Y eso significa que la DEO es maravillosa, pero si yo quiero vender mañana un yogur, que no lo protege la DEO, tengo que utilizar otra marca. Entonces ya tengo 2 pesetas para uno, 3 euros para otro, tal, y diluyo. Ese es un poco, no es que me dé, yo no tocaría la DEO con toda su esa y se está haciendo un trabajo magnífico, no. El problema es por encima de la DEO. ¿Por qué? Pues porque el resto de productos, 12 millones de kilos. 12 millones de kilos. La DEO vende 2.300. Entonces, el tema es buscar una estrategia por encima que ayude a amparar el sector en Menorca. Eso es un poco, no es que no lo hace la DEO, sino que podíamos tener una marca por encima, que por supuesto la DEO sigue con su política y demás, pero que pudiera amparar pues, cosas que en este momento son huérfanas de marca. Que son, porque el caserío se fue, y se fue el intangible. Entonces, ahora mismo tiene mucho mérito que en un producto como el queso fundido, haciendo marca MDD, marca de la distribución, eso siga vivo. Quiere decir que se está gestionando bien y que ahí hay capacidad de generar. Claro, lo que pasa que en el tema quesos, una denominación de origen significa que tiene el nombre protegido. Entonces, no se pueden, otro queso no puede llamarse Menorca si no está dentro de la denominación de origen. Es decir, ya simplemente por concepto, algo es incompatible una cosa de la otra. Muchas gracias. Hay una última pregunta porque, como saben, me gusta que se empiece puntual. Hemos perdido un par de minutos por los cables, pero sí que intentaremos acabar puntual por respeto al personal. Hola, buenas noches. Soy Paula González. Intentaré ser breve y más que una pregunta quizás son unas reflexiones, por ejemplo, que se me han venido a la cabeza a través de oíros, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza la marca La Asturiana, que pensando en Menorca, en la producción de leche y productos derivados de los lácteos, pues creo que ha conseguido un valor de marca espectacular, muy bien asociado a la naturalidad de aquellos pastos y de aquellos terrenos, no sé, así como gran reflexión. Y luego, como persona que, bueno, no soy de aquí, yo soy gallega, yo soy de Vigo, conocí al queso de Mahón, que me parece maravilloso, y toda la DEO, pero tanto yo como mis allegados cuando vienen aquí alucinan con la gran cantidad de quesos que hay y la calidad tan impresionante de estos quesos que en muy pocos sitios puedes encontrar, por ejemplo, en un sitio como es Madrid, que bueno, que es que me reciben, bueno, casi me ponen la alfombra roja por un queso que, sinceramente, claro, están de moda los productos gourmet, los vinos, los buenos quesos y la variedad de quesos de aquí es impresionante y de una calidad brutal y tristemente, bueno, para mi bolsillo no, pero son muy baratos también, teniendo en cuenta esa calidad. Bueno, quería lanzar eso como reflexión, ejemplos como la Asturiana y, por supuesto, creo que tras todo lo hablado por los ponentes y el tema de la investigación y quizás una marca que lo englobe a todo, pero que también
quizás en terrenos muy pequeños y muy especializados, creo que este queso, como se hace aquí en las tiendas de aquí, a los que acuden la gente, ¿no? Esa área y esa labor comercial, o sea, son unos quesos brutales, reconocidos por todo el mundo, y creo que la gente conoce poco la altísima calidad que tienen, además de los de la DO. Muchas gracias. Bueno, yo creo que... Simplemente sí. Estoy de acuerdo. El problema es que luego al ganadero hay que pagarle un poco más, porque si no manda las vacas a secar. Es decir, toda esa economía no es solamente el tema de que podamos valorizar. O sea, a mí me parece riquísimo. Cuando yo hablo, cuando veo 35 marcas, pues claro, son 35 ilusiones de gente. Tal. El problema es que ahora aquí los tenemos, pero para que podamos pagarle al ganadero más dinero, los consumidores que no sean de Menorca o de Mallorca tienen que conocer el producto y pagarlo. Y entonces hay que crear todo un ecosistema para que valorice eso de verdad. Y eso significa que no podemos llevar 30 marcas, porque no tenemos dinero para eso, no hay recursos para 30 marcas. ¿Qué ha hecho la Asturiana? Pues ha tirado de su producto, de su concepto, como hicimos nosotros. Claro, cuando tú manejas 700, 800 millones de litros, pues claro, el 3%, el 2% para la comunicación, no hay problema. Pero cuando es tan pequeño, no tienes dinero para hacer eso. Entonces hay que idear caminos que te ayuden a poder hacerlo. Esa es un poco la filosofía que no era una crítica, por supuesto, Dios me libre, porque a mí me parece una joya lo que he visto esta mañana, ¿no? Me parece una joya enorme. El problema es cómo esto lo desarrollamos, porque si no, las vaquerías terminarán cerrando. Y lo que se trata es que la gente viva del terruño, del campo, de la ganadería. Pero para eso tenemos que crear valor, porque si no, no se paga. Y si no se paga, la cadena va para atrás. Y el que paga es el primero de la cadena, que es el ganadero, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un placer escuchar tanto a Jesús Esparza como a Santiago Tadeo y especialmente a Gregorio Jiménez, que bueno, ha venido un poco engañado porque le dije, no es una charla en el Ateneo, y me parece que lo hemos estrujado con el Círculo de Economía, con las visitas que hemos hecho y que han sido muy fructíferas, y que aún mañana me parece que seguiremos en esa línea. Y por tanto te lo tengo que agradecer, porque creo que de hablar una hora creo que hemos hablado 10. O sea que es muy de agradecer, y en nombre de Menorca, lo que tanto la información que te habías digamos ya mirado antes, como toda la información que te vas a llevar, y el esfuerzo de estar con todos y comunicar con todos, y especialmente aquí en el Ateneo. Bueno, al final pues lo que tenemos que hacer es un workshop, que tendrán que implicarse todos los que están aquí y llamar a Andreu Palou, ¿no? como catedrático de bioquímica y biología molecular, para que también se haga eso, ¿no? y que se haga una parte científica, aunque sea solo un workshop, para que nos digan que el queso es muy saludable, y que todos los científicos expandan que eso es muy importante. Muchas gracias, buenas noches, y fins els pròxims dimecres, que també tindrem una tertúlia.